Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Estábamos tomándonos un cafecito. Buenas tardes, estimados amigos de Constitución y de Radio Pentagrama y de las redes sociales. Estamos iniciando el programa que toda la semana hemos promocionado, toda esta semana, La Billetera. En el programa en el cual hablamos de economía, sobre todo el panelista que les voy a presentar, haciendo una bajada del sistema económico hasta las empresas y hasta las personas. Y nos metemos en el bolsillo de las personas. Y ahí está la billetera, a veces vacía, a veces un poco más llena, pero así que los invitamos a escuchar el programa y les presento de inmediato al panelista permanente, que es un ingeniero comercial, un magíster en la Universidad del Desarrollo y además de eso algunos estudios en algunas otras entidades y también algunos estudios en Estados Unidos. Lleva muchos años trabajando en economía, él ya está instalado en Constitución, pero después hablamos de eso. Así que le vamos a presentar de inmediato al panelista permanente de este programa, don Ignacio. Buenas tardes, don Carlos, un gusto estar acá. Buenas tardes a todos nuestros auditores. Así que aquí comenzando de nuevo un nuevo programa. Oye, ya llevamos como 12 o 13 programas. Como 12 o 13 programas, pero dos parece que vamos a llegar en las redes sociales. Sí. Estamos empezando con el tema de las redes sociales. Estamos atrasados. Pero está bien, había que tener un rodaje y puliendo cosas, así que se está haciendo, yo creo que se está haciendo un súper buen trabajo, claro, en ese sentido. Pero hoy día vamos a salir en YouTube también con este programa, ya lo sabe usted, en YouTube o en el fanpage, en la página de la Radio Pentagrama estamos saliendo directamente, usted nos puede ver y escuchar, y además en el fanpage del Facebook de Radio Pentagrama, tal cual Radio Pentagrama, lo pone ahí, aparece Ignacio y quien les habla. Y más tarde, si usted no pudo vernos ahora y saber lo que hablamos de estos temas tan interesantes que trae Ignacio, nos puede ver en YouTube y se denomina también, tiene como título en YouTube, La Billetera. Así es que ahí nos busca y nos encontrará. Absolutamente. ¿Qué comentario nos trae hoy día, señor? Espero que sean positivos. Sí, hoy día viene... De hecho, me han hecho de repente algunos comentarios respecto a... trate de alguna noticia buena, pero sí tiene que haber alguna. Así que hoy día sí, nos tratamos de cargar. Lo que pasa es que también, cuando hay noticias malas, es muy bueno explicarlas, es muy bueno traerlas aquí al programa para que todos los auditores tengan claro ese tipo de cosas, porque es muy importante que nosotros los ciudadanos en general, primero tengamos un buen conocimiento de lo que está sucediendo, sea bueno o malo. Y sacar decisiones para uno mismo. Y evaluarlo de la forma en que corresponde y efectivamente hacer ese trabajo que tenemos todos los ciudadanos de fiscalizar a nuestras propias autoridades para que hagan bien la pega. Además que eso nos sirve para sacar conclusiones y ver cómo manejamos la billetera que está en nuestro bolsillo. Absolutamente. Claro, de eso se trata. Absolutamente. Vamos entonces, ¿cuál es su primer tema, señor? Bueno, esta semana pasó un poquito rápido, al menos para mí, el viaje a Santiago de la semana pasada. Bueno, la cantidad de trabajo se empieza a acumular, así que pasó bastante rápido. Y además pasó bastante rápido también en términos noticiosos, o de las cosas que sucedieron. Y para que metámonos en las patas de los caballos al tiro. El caso Hermosilla claramente se llevó la mayor atención y la mayor preocupación y la mayor cantidad de titulares y reportajes que se hicieron en la prensa durante esta semana. Me imagino que a usted le complica lo que pasó con el señor Hermosilla e impuestos internos. Claro. ¿A usted le gusta impuestos internos? Sí, entonces, sí, a mí me gusta. Por eso te traigo a colación esa relación. Sí, no, yo soy un orgulloso de impuestos internos, de cómo funciona en general. De esto, el director Javier Echeverri salió en defensa inmediata del servicio, lo cual encontré muy bien, cuando dijo de que, bueno, es evidente que aquí ha habido corrupción, pero es puntual y está totalmente acotada, y yo creo que sí. Claro, yo creo que efectivamente él tiene razón en ese sentido. Claro, de repente hay manzanas podridas y eso sucede en todas partes. Lo hemos visto en una cantidad
bastante grandes instituciones, y no solamente aquí en Chile, eso pasa en todas partes En del todo el mundo. mundo. Fíjate tú Sí. que en el ramo de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se enseña el porcentaje de cuestiones malas, de cuestiones deshonestas que ocurren en cada agrupación humana. Y el porcentaje, uno se cae de espalda a veces, otros dirán no, está muy poco. Es el 20%. En toda agrupación humana va a haber un 20% de personas que atornillan al revés, ya sea con la delincuencia, con una serie de cosas. ¿Qué te parece? 20% en cada agrupación humana. Sociología Jurídica, Universidad de Chile. Sí, bueno, como todo tipo de cosas es imposible, lo perfecto es lo contrario de lo bueno, porque claro, claramente no podemos tener una sociedad en donde esperemos de que no exista absolutamente nada de corrupción. La corrupción va a existir siempre. El tema es que como sociedad eso se mantenga controlado. Y se mantiene controlado cuando uno lo denuncia, cuando uno no es partícipe de ese tipo de cosas, cuando uno los saca a la luz ese tipo de situaciones, que es básicamente lo que nos pasa con otra institución a la cual yo le tengo mucho cariño, que es Carabineros. Nosotros los chilenos ni siquiera nos atrevemos a ni siquiera insinuar algo que tenga que ver con corrupción frente a un carabinero. Y eso es cultura. Y eso es una cultura que tenemos los chilenos y que tenemos que preservar y que tenemos que incluso potenciar. Claro. Fíjate que quería detenerme ahí porque mucha gente cuando le sacan un parte del tránsito dicen pero a la vez siente respeto por esa persona. Y esa persona es un carabinero. Con mayor razón sienten respeto y cariño cuando lo ayudan a tener una guagua, cuando lo ayudan a salvar de las aguas, cuando ayudan en las catástrofes, etcétera, etcétera. Entonces, porque a usted le sacan un parte no quiere decir que sean corruptos, porque me quedan mal, porque me sacan Por parte. supuesto que no, pues si algo uno hizo. Naturalmente que no. Las personas que conocen varios países en Sudamérica dicen que lejos la policía de Carabineros de Chile es la mejor y la más honesta. Se han habido oficiales ladrones, en todas partes. Hay grupos ladrones, incluso en la iglesia. Ustedes han visto las inmoralidades de la iglesia, la inmoralidad de todas las sectas que hay en la vida humana, porque el ser humano no es perfecto, pero eso no quiere decir que la institución completa sea así. Por lo general son los menos. Y lo otro que me ha llamado la atención, escucha, te estoy quitando tiempo ya. No, por Lo otro favor, que me ha llamado por la favor. atención, Ignacio, es que nosotros hemos olvidado algunas palabras que encierran un gran concepto detrás. Hemos olvidado los chilenos esas palabras. Nadie dice deshonesto, nadie dice esto es inmoral, nadie dice actualmente esto es poco ético. ¿Y por qué no usamos esas palabras? Esa es una mala costumbre que hemos agarrado. Me quedo callado mejor. No, es deshonestidad, señores. Sí. La primera sanción social para el delincuente es el rechazo social. Y eso en Chile se ha ido perdiendo debido, obviamente, a corrientes de pensamiento que nos han llevado a cualquier lado menos para lo correcto. ¿Te fijas? Sí, estamos muy peso plumas con los calificativos. Claro. En vez de decir, Tenemos que esta volver. persona es deshonesta, Claro. hizo cosas no apropiadas o inapropiadas. No, es eufemismo. Eufemismo, exacto. Claro, no. Exacto. Sí, aquí el gallo que es deshonesto es deshonesto. El que es delincuente y hay que decirlo. El que comete inmoralidades o amoralidades o cuestiones poco éticas es una persona incorrecta. Eso tenemos que volver a pensar así. En los países desarrollados esos son temas que ya ni se conversan sencillamente. El deshonesto es deshonesto y todo el mundo lo aísla socialmente, qué sé yo. Pero en Chile se ha visto que en los grupos sociales, en los grupos de amigos, qué sé yo, hoy día no se rechaza, por ejemplo, al adicto a las drogas, que invita a otros a que consuman drogas, Sí, claro. o que se relaciona con niños para venderle drogas. Oye, a esas personas hay que aislarlas socialmente. Ese es el primer rechazo social. Esa es la primera sanción que tiene el delincuente. Y eso en Chile se ha perdido. Tenemos que recuperarlo. Sí, absolutamente. Disculpe, señor. Caso No hay audio problema. y facturas falsas. ¿Cuál Sí, es de todas? sí, a ver, como todo este tema del caso audio, del caso del abogado Luis Hermosilla,
y esta Leo y etcétera, ha copado la prensa y ha copado los medios de comunicación. Yo creo que es interesante, importante, explicarle a los auditores más o menos qué fue lo que sucedió específicamente con respecto a este tema de las facturas falsas, porque no sabemos qué otras cosas puede haber por detrás de toda esta maraña compleja. No me quiero referir mucho en términos calificativos ni a personas ni a lo que está sucediendo, porque hay un proceso judicial en marcha. Pero sí hay cosas que ya se sabe que sucedieron y que están absolutamente comprobadas, como es el caso de estas famosas facturas falsas, que quiero explicar más o menos de qué se trata. Aquí había una empresa de factoring que se llama Factop. Seguramente los auditores han oído hablar de La empresa de factoring, aquí en Constitución hubo muchos años una empresa de factoring, funcionaba ahí en la calle Freire, se llamaba Logros. Prestaba plata, cambio de cheques, qué sé yo. Esas son las empresas de factoring. Sí. Efectivamente, ¿qué es lo que hace una empresa de factoring? Simplemente, qué sé yo emito una factura. Por ejemplo, emito una factura a una empresa y esa empresa, bajo las condiciones que me había comprado mis productos o servicios, esa empresa me va a pagar a 60 días después de emitida la factura. O 90 días, como ustedes quieran. Dejémoslo en 60. Cuando yo emití esa factura, efectivamente por temas de caja, por la billetera, por mi bolsillo, yo necesito la plata ahora. En 60 días más no tengo. No le puedes decir a tus trabajadores, te pago en 60 días. Por ejemplo. No. Por ejemplo. Claro. O a mis propios proveedores. Tal vez no tengo crédito con ellos o no tengo crédito con todo. Entonces, tengo que cumplir con obligaciones desde mi empresa o desde mi persona, para lo cual necesito esa plata. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo tomar esa factura y llevarla a una empresa de factoring. Y el factoring me va a decir, sí, por ejemplo, la factura es de, qué sé yo, 100 pesos. El factoring me va a decir, ok, van a corroborar que la factura sea verdadera, que efectivamente el que recibió esa factura, a quien yo le vendí, corrobore que esa factura está en orden y que no hay ningún problema y eso se va a pagar. Y el factoring me va a decir, ok, yo por esta factura de 100, Ignacio, te voy a pasar 85 hoy día. Y después el factoring le va a cobrar al cliente al cual yo le vendí. Eso es más o menos, en términos básicos y en términos simples, cómo funciona un factoring. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Déjame explicar. Sí. Aquí en Constitución, cuando llegó Logros, las personas hacían la siguiente operación, para que quede más claro aún. A mí me pagaba alguien que me debía un trabajo, me pagaba con un cheque a fecha, un cheque a 30 días. Pero ese cheque a fecha a mí no me servía, porque yo tenía que pagar a las personas que le había o a los negocios que le había comprado los insumos para hacer lo que le vendí. Entonces, el factoring me daba a mí, de los 100 pesos que tú decías, me daba 90 pesos, pero al tiro. Y él cobraba el cheque cuando se llegaba la fecha de vencimiento. Así que los factoring les fue muy bien cuando se usaba, era de uso mucho más común que ahora, con los cheques. Y eso aquí se practicaba mucho en Constitución. No solo con las facturas, sino también con los cheques que se pagaban a los proveedores. Bueno, ¿y qué es lo que sucedió acá? Había un grupo de personas, ahí es donde entran, qué sé yo, los Sauer, Rodrigo Toppelberg y esas personas, en donde eran socios y dueños de un factoring, que es este famoso Factop. Y a la vez, ellos tenían una corredora de bolsa. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué es lo que sucedía? De repente, qué sé yo, algún amigo, y ahí es donde entran los Jalaf, por ejemplo, que están muy metidos en todo este cuento, de repente alguien le decía, oye, ¿sabes qué? Ellos tienen muchas empresas de distintos tipos. Entonces decía, ¿sabes qué? Necesito emitirte una factura. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que ando un poco de corto plato. Sí, no, emítemela, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo emití esa factura. Se la emitía a alguien que sabía que le iba a llegar esa factura. Pero ese alguien no recibió ningún servicio ni ningún producto de mi parte. Y él sabe que yo necesito la plata de esa factura
para poder solventar gastos que tengo en este minuto. Y eso es lo que le llaman factura ideológicamente falsa. Absolutamente. Y se llama ideológicamente falsa porque la factura está, en estricto rigor, como documento está bien emitido. Claro. Lo que pasa es que el concepto de la factura nunca existió. Ni el trabajo, ni el negocio, ni nada. Entonces, yo emito esa factura y la llevo a este factoring. Y el factoring es parte de la colusión que existe acá. Están de acuerdo. Están de acuerdo. Entonces el factoring recibe esa factura, no valida ni nada por el estilo que la factura sea verdadera o no, porque sabe qué es lo que está sucediendo. Y el factoring viene y de esos 100 pesos de la factura, o el monto que sea, me pasa lo que me corresponde. En el ejemplo anterior, los 85. Ahora, ustedes dirán, ya, ok, de acuerdo, pero ¿cuál es el negocio para el factoring? El factoring está perdiendo plata y sabe que está perdiendo plata porque sabe que no le van a pagar esa plata. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Y ahí, lo que pasa es que los factoring tienen distintas vías de financiamiento. Una de las vías de financiamiento es a través de los aportes de capital que hacen sus propios socios. Pero mayoritariamente las vías de financiamiento se hacen o a través de bancos, pero principalmente, o en algunos factoring en forma muy fuerte, a través de fondos de inversión. ¿Qué es lo que es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un conjunto de personas que aportan a un fondo para que esas platas se utilicen y se inviertan en algún activo. ¿Qué es algún activo? Por ejemplo, prestarle plata a los factoring. ¿Qué es lo que sucede ¿por qué les comenté antes de que los mismos dueños de Factor eran dueños de una corredora de bolsa? Porque las corredoras de bolsa pueden armar estos fondos de inversión. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Factor hacía la pérdida porque no le iban a pagar esa factura, pero esa pérdida, en estricto rigor, era de los aportantes del fondo que financiaba al factoring. Al mismo factoring. Al mismo factoring. Entonces, ¿quiénes son los que pierden? Los aportantes a ese fondo. ¿Y quiénes son los aportantes de ese fondo? Puede ser cualquier persona. Cualquier persona que tenía, qué sé yo... Cualquier persona inocente. Inocente, absolutamente. Sí, aquí estamos hablando de que esos fondos están inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero. Está todo legal. Pero se tuvo que hacer esa pérdida. Y por lo tanto, entre todos los aportantes, asumen esa pérdida y bueno, y todo sigue adelante. Hicieron como una bicicleta, ¿no? O sea, más que una bicicleta, es una estafa con todas sus letras, porque el dolo está presente en todos los actores. Todos los actores saben qué es lo que está sucediendo, excepto los aportantes al fondo. Por lo tanto, esa era la forma en que tenían para financiar, y estamos hablando de financiarse prácticamente gastos personales, ¿eh? Aquí estamos hablando de deudas, de tarjetas de crédito, con deudas de millones de dólares Sí, claro. queridos auditores. Aquí no estamos hablando de que la tarjeta de la casa comercial, que uno tiene un cupo de, qué sé yo, 300.000 pesos, 400.000 pesos. No, aquí estamos hablando de deudas en serio. Estamos hablando que hacían este tipo de cosas como para hacer una fiesta en un departamento, en un penthouse en Nueva York, Claro. y aquí en Chile arrendar un avión y subir a todos los amigos al avión y partir a la fiesta y En de Brasil vuelta. hacían mucho de Claro. este grupo. Sí, claro. Entonces, ese es más o menos lo que sucedía con respecto a este tema de las facturas falsas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Luis Hermosilla en todo este cuento? Alguien tiene que dar soporte a que este tipo de cosas resulten. Y ahí es donde entra Luis Hermosilla. Él era como una especie de soporte, una especie de pulpo. Yo les dije, no, yo no quiero hablar en términos sentenciales, digamos, al respecto, porque hay un proceso judicial en curso y hay que esperar que el proceso judicial termine y dicte su fallo. Pero miren, yo les voy a decir algo. En el modelo anglosajón hay algo que, y aquí en Chile se está ocupando mucho como dicho. O sea, si esto que estoy viendo tiene cara de gato, tiene orejas de gato, tiene cola de gato, tiene garras de gato, dice miau y no le gusta el agua, es un gato. Hay cosas en la vida en donde son evidentes. Aun cuando a mí me falten pruebas. A lo mejor
qué sé yo, ¿eso es un gato? Sí, eso es un gato, es evidente que es un gato, porque lo estamos viendo. Entonces este tema, bueno, hay que esperar qué es lo que sucede con, Bueno, con, pero el con abogado la que tú justicia. mencionaste, además, se encargaba de vigilar a las entidades públicas que pudieran revisar o, o fiscalizar este tipo de operaciones. A eso me refería con el soporte. Claro, y exacto, por eso estaba pensándolo de esa forma. Y resulta que uno de los organismos encargados de fiscalizar este tipo de malas y dolosas operaciones financieras era Impuestos Internos, o es Impuestos Internos, porque había comprometidas facturas falsas, como dijimos, ideológicamente falsas, aunque en el papel estaban formales completamente. Y ahí intervenía Impuestos Internos. Él intervenía Impuestos Internos, porque en algunas conversaciones y qué sé yo, que hemos visto todos los chilenos, había una caja chica para pagarle coimas a los funcionarios de Impuestos Internos que estaban encargados de la fiscalización de estos grupos. Así es. Y estamos hablando de cajas chicas. No piensen, auditores, que estamos hablando de una caja chiquitita. De 500 lucas, no. No, aquí estamos hablando de 100, 150 millones. Claro. Y más encima son cajas que después hay que ir reponiendo porque hay que seguir pagando. El caso que estamos viendo en todo este tema audio, la verdad es que es bastante sórdido. ¿Por qué nos pega en nuestra billetera? Cualquier tipo de caso que sucede así, que es de una corrupción ya brutal, o sea, es donde hay personas que piensan que pueden extender sus tentáculos a cualquier institución del Estado, eso afecta a la economía. Sin duda, auditores, afecta a la economía. Y si afecta a la economía, nos afecta a todos nosotros. Que se esté llevando adelante este caso de la forma en que se está llevando, la verdad es que personalmente creo que es algo muy positivo para nuestro país. Es muy positivo porque... Para lo económico, digamos. Para lo económico. Hay que sacar el cáncer. Sí. Y otras personas que tienen la brillante idea de hacer algo parecido o en esa línea, yo creo que ya lo van a pensar dos veces. Lo van a pensar dos veces, claro, porque el contenedor que tú le llamabas no solo intervino en Impuestos Internos, también el Poder Judicial, también a los fiscales, es decir, aquí hay, y también el Poder Ejecutivo. Entonces, tenían una red bastante ambiciosa y bastante real, no solo ambiciosa, real, para poder sacarse los pillos una vez si pasaba algo, o si se les pasaba algo, o si algún inspectorcillo, algún Ministerio de Economía o algún fiscal se le ocurría iniciar una investigación, ya ahí alguien lo llamaba por teléfono y le decía, oye, pero ¿cómo? Aquí, allá, qué sé yo. Y ahí empezaban a correr los billetitos. Así es. Entonces, eso es grave, estimados amigos, porque eso descompone la estructura social de un país. Descompone la estructura social de un país. Es decir, nos hace inmorales. Sí, no. Lo que estábamos conversando antes. Absolutamente. Nos hace inmorales. Absolutamente. Así que, según mi humilde opinión en ese sentido, yo creo que está todo avanzando bien, es todo positivo lo que está sucediendo. Yo lo único que, la verdad, espero es que no vaya a tomar matices políticos este tema. Recordemos que Luis Hermosilla fue un alto dirigente del Partido Comunista. Entonces, que no mezclemos peras con manzanas, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Quizás de repente se puede haber una especie de victimización porque Luis Hermosilla fue comunista. Entonces, que siga la justicia trabajando tranquila, que la Fiscalía haga su trabajo y bueno, vamos a ir viendo cómo va avanzando. Por mientras, Luis Hermosilla está en prisión preventiva, encontraron que era un peligro para la sociedad y además existía el peligro de fuga, o la presunción de que se podía fugar. Así que, bueno, dejar de que esto siga adelante de la mejor forma posible, porque efectivamente este tipo de cosas nos hacen bien como sociedad. Bueno, y además
si el Estado debiera tener injerencia en lo privado, precisamente es en lo que es la justicia. La justicia, que es un soporte del Estado, tiene que tener injerencia en este tipo de situaciones. Por eso que está metido el Poder Judicial, la Fiscalía, que son independientes, y incluso el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, porque todos se ven comprometidos con este tipo de situaciones. Yo no digo que ellas sean todos culpables, no, que este tipo de circunstancias tan graves y tan grandes, desgraciadamente, interceden todas las agrupaciones del país. Sí, pero le afectan. Sí, pero nuestro presidente se anduvo pasando un par de pueblos con sus declaraciones y recibió una querella en contra. Entonces, bueno, por eso, ojalá que todo esto siga funcionando tal cual. Y bueno, antes de ir a la pausa, un tema algo muy cortito, también una excelente noticia. Esto también es una excelente noticia. Lo que pasa es que cuando hay gente capaz a cargo de las instituciones, por Dios que cambia todo. Prácticamente uno ya ni se acordaba de que existiera gente técnicamente capaz dirigiendo instituciones tan importantes como es Impuestos Internos y como es el director Javier Echeverri. ¿Qué es lo que sucedió? Mario Marcel, el ministro de Hacienda, envió una indicación dentro de lo que es la reforma previsional, de la reforma tributaria, perdón, y mandó una indicación en donde establecía un cambio dentro de lo que es la directiva de impuestos internos. Hace varios programas atrás nosotros hablamos sobre la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, que de superintendencia pasó a comisión. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que no hay una persona a cargo piramidal, sino que hay un consejo que analiza esas cosas. ¿Cuál fue la indicación? Que efectivamente Impuestos Internos tuviese un consejo integrado por 5 consejeros. Uno es el director y otros 4 consejeros expertos tributarios. De esos 4 expertos tributarios son electos por alta dirección pública. Y para cada uno de los cargos se llega con una terna. Y de esa terna, para cada uno de ellos, o sea, 12 candidatos para 4 puestos, el Ministerio de Hacienda o el Ministro de Hacienda es quien elige finalmente el candidato que logra ese cargo. La verdad de las cosas es que, ¿por qué es tan buena noticia una cosa así? Hace tiempo atrás, hace varios programas atrás, yo comenté de que de repente a Impuestos Internos alguien se levantó de la cama y encontró que era bueno empezar a cobrar impuestos a las bebidas, a los néctares y a las bebidas deportivas. Un impuesto adicional, digamos. Y la CCU puso esto en tribunales y dijo, no, señores, ustedes Impuestos Internos no pueden llegar y poner impuestos. Si quieren poner impuestos tienen que ir al Congreso y el Congreso evaluará y creará las leyes correspondientes. Pero ustedes, a través de circulares, no pueden hacerlo. Se fueron a tribunales, ganó la CCU en primera instancia, ganó la CCU en apelaciones e Impuestos Internos iba a llevar esto a la Suprema, pero la verdad que no estaba tan seguro. Y justo en eso vino la suplencia de Javier Echeverri y Javier Echeverri dijo, paren esto inmediatamente porque estamos haciendo el ridículo. Y efectivamente Impuestos Internos no lo podía hacer. Pararon ese tema, ya ese nuevo impuesto a los néctares y a las bebidas energéticas, Gatorade, Powerade y todo ese tipo de bebidas, no se hizo. ¿Y qué es lo bueno del Consejo? Un consejo jamás, nunca hubiese permitido de que una circular de ese calibre hubiese salido de Impuestos Internos. Los consejeros son personas profesionales, son personas total y absolutamente técnicas, en donde evalúan todo esto en forma técnica y totalmente despolitizada. Así que una muy buena noticia, seguramente eso se va a aprobar muy, muy rápido. De esto hubo una anécdota, porque estaban todos los senadores absolutamente de acuerdo en la comisión. Sí, esto está muy bueno y etcétera. Y de repente llegó Echeverri y dijo, no, paren, esto no está bien. ¿Y por qué? ¿Qué problema hay? Dijeron los demás. Lo que pasa es que acá ustedes nos están poniendo algunas cláusulas que son importantes. Por ejemplo, alguien que trabajó en un banco, al día siguiente puede amanecer trabajando dentro de la comisión.
Y eso, ahí hay conflictos de intereses, porque también puede suceder al contrario. Por lo tanto, hay que acotar a lo que se dedican estos candidatos. Y bueno, y ahí se va a acotar efectivamente a principalmente docentes y gente que está más vinculada a la academia para ocupar este tipo de cargos. Y fue una indicación que se hizo, o una opinión que se hizo a último minuto, en donde todo el mundo dijo, sí, tiene toda la razón Javier Echeverri. Bueno, y con la razón de don Javier Echeverri nos vamos nosotros al break. Nos vamos que tenemos en el programa, así que espérenos unos segunditos y ya estamos de vuelta. Estamos en el programa La Billetera en Radio Pentagrama de Constitución y a través de las redes sociales, del fanpage Radio Pentagrama, a través de Facebook. También estamos en la radio, en la página de Radio Pentagrama, está saliendo en directo con imagen y con audio. Y también nos podrá ver un poco más tarde en YouTube con el programa La Billetera. Entonces vamos a seguir, vamos a hablar de los salares de litio. Vamos a hablar del litio. Vamos a hablar del litio, que nos interesa a todos. Sí, porque el litio se habla mucho, se habla día por medio de todo esto del litio.
Y la verdad de las cosas es que es bueno de repente bajar a tierra cuáles son los números y qué es lo que está sucediendo con esa industria. Recordemos que el año 2022 fue un año excepcionalmente, con un precio excepcionalmente alto del litio. Habían básicamente dos empresas aquí en Chile, que era Soquimich y Albemarle, que tenían, lo que tienen son contratos especiales de operación del litio. Así se llama técnicamente lo que ellos tienen. No es una concesión, ¿de acuerdo? Las mineras de cobre tienen concesiones, pero estos son contratos especiales de operación de litio. ¿Y por qué se llaman así? Porque aquí en Chile hace muchos años atrás, de esto fue en el gobierno militar, que se pensaba de que el litio era un recurso estratégico en términos de energía nuclear. Por lo tanto, se prohibió cualquier tipo de explotación del litio. Pero eso estamos hablando de hace 45 años atrás, y nunca se hizo nada respecto a cambiar esa ley. Entonces, a la chilena tomamos el atajo e hicimos este modelo o esta especie de contrato amorfo que se llaman los contratos especiales de operación del litio. Pero así es como funciona. El año 22 fue un año en donde ese año terminó a $70.000 la tonelada. Era un precio, pero espantosamente alto. Fantástico. Y el fisco tuvo ingresos por concepto de impuestos en relación al litio por más de $5.000 millones, alrededor del 7% del PIB de ese año. 2022. Del 2022. 2023 bajó un poco, ¿no? Sí, no, ahí empezó a caer a caer el precio, pero todavía seguía siendo un excelente precio. Pero aquí en Chile empezaron a aparecer las brillantes ideas, esos Illuminati que nosotros tenemos, en donde partieron con la política nacional del litio, que hay que hacer una política nacional del litio, hay que crear la empresa estatal del litio, qué sé yo. Bueno, dentro de todo ese tipo de cosas que, no sé si ustedes se acuerdan, auditores de la política nacional del litio, de la empresa nacional del litio y de todo lo que tenía que ver con el litio, al final no se hizo nada, excepto extender estos contratos con Soquimich, lo cual se hizo bajo cuerda, encerrado en 4 paredes y etc. Pero más allá de eso no se hizo nada más. Bueno, y Codelco hizo una compra de una australiana en alrededor de $400 millones, y hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que compraron ni qué va a suceder con eso. Así que, pero bueno. Hay que reírse para no llorar. Sí. ¿Qué es lo que pasó en estricto rigor con el tema del litio fuera de la extensión de los contratos con Soquimich? Nada, absolutamente nada. ¿Cuál es la situación ahora? Y de hecho, en ese tiempo se sabía que íbamos a llegar a una situación como la que estamos hoy en día. ¿Y cuál es la situación ahora? Hoy en día, ¿se acuerdan que les dije que la tonelada costaba $70.000 el 2022? Hoy cuesta $10.000. $10.400 está actualmente la tonelada de litio. Un séptimo de lo que costaba antes. ¿Y qué empezó a pasar? Que efectivamente cuando empiezan a bajar tanto los precios, esos precios se empiezan a acercar a la barrera de la mínima eficiencia para explotar un salar o para hacer cualquier cosa. Si uno tiene un negocio, uno tiene un mínimo que tiene que vender. Porque si uno vende bajo ese mínimo, uno se va a la quiebra. Bueno, con los salarios pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasó? La consultora minera GEM hizo un estudio de viabilidad de salarios en donde ocupó una serie de criterios que no me voy a extender en esto, pero potencial de recursos, condiciones climáticas, aspectos de que si hay humedales, porque si hay una humedal saltan al tiro, qué sé yo, sectores ambientalistas o áreas protegidas, etc. E hizo un análisis. De un total de alrededor de 45 depósitos de litio que hay aquí en Chile, 18 tienen un potencial económico bajo estos criterios. Pero ahora viene el pero. ¿Qué fue lo que sucedió? Que solo 3 de los nuevos salarios podrían estar más o menos cerca de ese mínimo para empezar a funcionar. De hecho, tienen un precio superior al cual existe hoy en día. Por ejemplo,
los de los salares con potenciales que se descubrieron. Maricunga tiene un mínimo de precio de litio de 12.000. Recuerden que estamos en este minuto en 10.000. O sea, no podría funcionar. Laguna Verde, de $15.000. Más caro. La Isla, $17.000. Y el último que ya se aleja, Los Pajonales, $24.000. Vuelvo a repetir, hoy en día el precio está en 10.000. O sea, el precio máximo para funcionar serían 10.000. El precio mínimo de mercado para que esos salarios pudiesen funcionar son esos precios que les dije. 12.000, 15.000, 17.000. Y en este minuto estamos en 10.000. Por lo tanto, ¿qué es lo viable en este minuto? No. Lo mismo que tenemos. No explotarlo. No, exactamente, lo mismo que tenemos. ¿Por qué? Porque en el Salar de Atacama, que reúne una montonera de condiciones, el Salar de Atacama, Soquimich, necesita un precio mínimo de 7.000, de 7.200 de esto, y Albemarle necesita un precio de 8.700. Es decir, todavía están navegando por sobre el agua, porque el nivel del agua está en los 10.000 en este minuto. ¿Qué es lo que se espera? ¿O qué es lo que se... Sí, ¿qué es lo que se espera? Que el precio del litio rebote un poco y que llegue a niveles de 18.000 o 19.000 y efectivamente logre activar estos tres salares que acabo de mencionar, Maricunga, Laguna Verde y La Isla, en términos de viabilidad económica. Porque después van a venir todos los otros problemas de que efectivamente el Estado, hablamos de la permisología el programa pasado, que el Estado no empiece a poner trabas y trabas y trabas y trabas y trabas para que se puedan ejecutar este tipo de proyectos. Nosotros somos los únicos que tenemos esta problemática. No lo tiene Bolivia, no lo tiene Argentina, no lo tiene Australia, y para qué vamos a mencionar el resto de los países desarrollados que tienen la facultad de poder extraer litio. Otra ventaja y una ventaja que tenemos nosotros frente a todos los demás es que nosotros tenemos el litio a nivel de salar. Los demás tienen los litios a nivel de roca. Por lo tanto, explotar el litio a nivel de roca es algo que se parece un poco más a la extracción de cobre. Más caro, además. Mucho más caro que lo que nosotros tenemos. Entonces, bueno, lo que se dijo, el precio del litio iba a bajar y nos íbamos a quedar con el litio en el patio de la casa. Eso es lo que está sucediendo en este minuto después de haber tenido ingresos de ese nivel, $5.000 millones. A $5.000 millones estamos hablando de más del 6% del presupuesto de la nación, que entró solo en un año a las arcas fiscales. Entonces, bueno, eso es lo que pasa por empezar a poner trabas y a poner trabas y a poner trabas y a dificultar algo que era tan positivo para el país. Oiga, don Ignacio, yo tengo algunos problemas con esto del litio. Bueno, a mí me parece que dicen que lo usan fundamentalmente para la construcción de baterías. Baterías para almacenar energía eléctrica. Ahora, pero no es el porcentaje de litio que se ocupa en cada batería, no recuerdo cuál es, pero es uno de los componentes que se usan en la batería. Sé que otro es ácido sulfúrico, no me acuerdo cuáles son los otros. Alrededor del 5% de los componentes de una batería es litio. 5%. 5%. Ya. Eso es bueno saberlo, porque la gente y todos nosotros, incluso quien le habla, muchas veces uno comete la ignorancia de hablarle cera, que el litio es poco menos que la batería completa. No, eso es lo que estamos tratando de hablar. O hacer la batería aquí en Chile. Claro, exacto. Entonces estamos hablando de que el 5% de los componentes de una batería es de litio, el resto tiene otros componentes químicos y no es el litio el mayoritario. Y lo otro es que he escuchado y he leído en informes del norte de Chile que no hayan que hacer con las baterías que se están venciendo. Que hay miles y miles y miles de baterías y no hayan que hacer con esos desechos. ¿Pero te refieres a baterías que ya terminaron su vida útil? Sí. Hay un mercado, yo sé que hay un mercado de reciclaje de las baterías. Claro, lo compran los narcos peruanos y bolivianos. Eso es cierto, se los roban. En camiones se roban las baterías en el norte. Bueno, porque le sacan el ácido sulfúrico para poder hacer cocaína. Claro. Es por eso. Claro, exactamente. Pero la verdad es que este es un tema que mucha gente cree que el litio es litio y plata y que poco menos que lo vaya a vender en la feria. No, no es así. Es re complicado, es muy complicado. Y además hoy día se están enfrentando a muchos problemas de que
de la contaminación que provocan las baterías. Es tremenda. Es brutal. Es brutal. No, sí, es brutal. Entonces, por eso les digo, si muchas veces uno dice ya, energías limpias, ¿qué limpias de qué? Yo me he fijado, camino al norte de Chile, desde La Calera para allá, te vas a encontrar en el camino con kilómetros y kilómetros y kilómetros de generadores eólicos. ¿Ah? Pero resulta que en el sur no pueden poner una planta hidroeléctrica que va a ocupar 50 hectáreas, por decirte todo, y no va a perjudicar el medio ambiente más que el paisaje, en lugares que no va nadie nunca. Y sin embargo, para el norte tenemos decenas, centenas de kilómetros con generadores eólicos y nadie dice, bueno, y esta tierra nos servirá para los conejitos, que la cuestión... Hace poco, estaban solicitando una investigación por la cantidad de aves y bichitos que se mueren en estos campos de generadores eólicos. Pero estamos hablando de muchos kilómetros, no es un poquito. Igual tú te puedes fijar donde hay campos de paneles solares. Bueno, ¿y quién dice que al sur está lleno de campos de paneles solares? Aquí en Constitución se está construyendo uno ahí cerca de Viñales, no sé si ya está funcionando o no. Ocupa bastante espacio de terreno. ¿Y quién reclama que si esa cuestión sirve para plantar un pasto X? No reclaman, porque es energía limpia. Por eso les digo, pero sí reclaman por el litio, por el cobre, por estas otras cosas que son un aporte fantástico para el país. Y estas son cosas que tenemos que pensar, todos. Sí, de esto hace un tiempo atrás fui a Angol y me llamó la atención cuando iba llegando. Angol es un lugar muy bonito, bueno, como todo el sur de Chile, la verdad, las cosas que es bastante bonito, pero está plagado de aspa. De generadores eólicos. Sí, de generadores eólicos. Hay un sector que está plagado. Entonces uno está viendo campos preciosos, verdes, lomas suaves, de facultades agrícolas. Y entre medio de todo este campo precioso, cientos y cientos de torres con aspas dando vueltas, que se ve realmente feo, más allá del perjuicio ecológico que pueda estar efectuando, porque una vez yo leí que efectivamente de repente interceptaban, qué sé yo, vías de migración de aves y ese tipo de cosas. Entonces, se queman. Claro. Entonces, sí, la verdad de las cosas que visualmente era horrible. ¿No? A mí me llamó la atención. Bueno, pero como te digo, no solo eso, sino también los desastres que provocan en la fauna, sí, no, y en la flora. Y en la flora. Sí, no, y aprovechemos también de comentar algo respecto de lo de las baterías que decías tú. Que aquí en Chile nosotros estamos con personas, especialmente diputados, congresistas, que son bastante buenos para hablar cosas y opinar cosas, y da exactamente lo mismo. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que tener presentes ciertas cosas para poder juzgar esos comentarios que salen. Y es muy común que saltan algunos parlamentarios diciendo ¿cómo es posible que nosotros estemos exportando el litio como una materia prima y no hagamos las baterías aquí en Chile? Claro. A ver, si nosotros hiciéramos la batería aquí en Chile, primero tenemos que lograr tener una tecnología que no tenemos. Que es cara. Que es cara. Muy cara. Pero si nosotros evaluamos que el 5% de una batería es el litio, que es lo que nosotros tenemos, significa que el 95% restante nosotros lo tenemos que importar. Porque nosotros no producimos los otros componentes. O porque no los tenemos, porque no tenemos la fábrica y estamos lejos de hacerlo. Entonces tendríamos que importar todo eso. Y una vez que construimos la batería, tenemos que partir con ese 95% de la batería que tuvimos que importar, mandarlo de vuelta de nuevo, porque aquí no se van a ocupar esas baterías, se van a ocupar en el mercado internacional. Es fácil comprender cuando uno entiende esto, es fácil darse cuenta de que es imposible que nosotros lleguemos con precios competitivos a los mercados internacionales si nos ponemos a hacer baterías. A construir baterías en Chile, claro. Así es. Imposible. 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 Son cosas que muchas veces uno por ignorancia defiende y por cariño al país en el cual vivimos. Pero la verdad es que hoy en día, y sabiendo toda
los implementos y y los elementos que constituyen una batería no es factible en nuestro país. Bueno, con el cobre pasa más o menos lo mismo. Claro. ¿Cuántos comentarios de personas que son parlamentarios? ¿No? Entonces no estamos hablando de un asado en donde alguien abrió la sangutera y se puso a hacer algún comentario no muy afortunado. Estamos hablando de parlamentarios, personas a las cuales nosotros le pagamos millones y millones y millones solo porque tengan buenos asesores. Y viene un parlamentario y dice que cómo es posible que nosotros estemos exportando cobre bruto. Y no hacemos los cables o piezas. ¿Por qué no le damos valor agregado aquí en Chile? Bueno, sucede más o menos lo mismo que con el litio. El valor agregado tremendo que existe en toda la industria del cobre es la extracción. ¿Por qué? Porque el cobre está ahí en la tierra. Y cuando está en la tierra, no tiene ningún valor. Es tierra, auditores. No es nada más que eso. Tierra, roca, lo que sea. Pero está ahí. Está en montañas, está al medio de una montaña. Y está ahí. Y no vale un peso. Sacarlo de ahí y transformarlo en concentrado de cobre es un valor agregado que va desde cero, antes costaba cero, a lo que efectivamente cuesta el cobre hoy en día. Entonces, es una agregación de valor brutalmente grande, que no existe en ningún otro paso o parte de la cadena de elaboración de ningún producto que tenga cobre. De esto ni siquiera, de esto de repente critican que aquí en Chile no hay fundiciones, bueno, excepto lo que es la ONEMI, pero acá, bueno, y de hecho que se está cerrando en este minuto, porque nosotros no tenemos la capacidad para poder hacer una fundición. Pero además de eso, porque nosotros exportamos cobre concentrado. ¿Qué es lo que es cobre concentrado? Tierra que tiene un nivel de cobre de un 28-29%, no recuerdo bien cuál de las dos cifras, pero eso es lo que exportamos nosotros. ¿Qué es lo que se hace después? Todo lo que es las fundiciones para llevar a cátodos de cobre. Eso tiene un valor agregado, pero tremendamente bajo y una cadena productiva que a nosotros no nos conviene tenerlo. Además que el monopolio internacional lo tienen los chinos al respecto. Ellos fijan los precios y como tienen la cadena total y completa, el cordón de cobre y etcétera, claro, ellos pueden efectivamente añadirle un poco de valor, pero con una cadena completa. Nosotros, si hacemos algo adicional, empezamos a perder plata acá. Por lo tanto, ¿qué es lo eficiente que nosotros tenemos que hacer? Lo que sabemos hacer. ¿Y qué es lo que sabemos hacer? Sacar cobre y exportarlo como concentrado de cobre, y así nos va muy bien. No hagamos cosas en las cuales no nos va a ir bien. Así que también quería dejar claro eso cuando vienen algunos iluminados a dar consejos de economía y de factores productivos. Sin ser economista. Y donde no los hay, ¿sí? donde no existen ese tipo de alternativas. Nunca han existido y por algo, y si existieran, alguien las haría. Claro. Se lo aseguro, se lo aseguro. Algún privado, alguna empresa internacional habría dicho, yo les hago totalmente. Esto. Pero no ocurre eso. Bueno, vamos a seguir con otro tema escabroso, por lo que estoy viendo aquí. Sí. Usted viene muy escabroso hoy día. No, pero situación del empleo en Chile. No, pero nos pusimos pesados ahora en esta segunda parte nomás. No, en la primera estuvimos muy benevolentes. Sí, no, pero este es un tema que lo vamos a tratar en forma bastante sucinta. Yo la verdad de las cosas que lo único que quiero, un poco en línea con lo que estábamos hablando antes de que se meten parlamentarios, se meten personas públicas a dar comentarios que no corresponden. Acá sucedió de nuevo y una vez más con la ministra del Trabajo, la ministra Janet Jara, que es muy buena manipuladora de los comentarios que hace públicamente. ¿Qué fue lo que sucedió? La ministra, a raíz de hay un economista que se llama David Bravo, que es experto en temas de empleo, en donde dijo que aquí en Chile existía una emergencia laboral. Que de esto no lo dijo una emergencia laboral. De esto no lo dijo por la situación que estamos en este minuto. Lo viene diciendo desde el año 2021 hasta ahora. El tema es que ha ido empeorando la situación. Al respecto, la ministra del Trabajo, Janet Jara,
dijo textual: a algunas personas les gusta harto los eslóganes. Y eso fue un argumento, o sea, una sentencia brutal al trabajo dedicado de un economista como David Bravo, que no es ni de izquierda ni de derecha, de hecho ha tenido más vinculación con gobiernos de izquierda. Pero él es un técnico y él ocupa datos. Y más encima ocupa datos que son del propio gobierno. O sea, son datos que son del Instituto Nacional de Estadística y de la Superintendencia de Pensiones. Y él hizo un trabajo, presentó su trabajo y la ministra Jara, perdónenme auditores, pero la ministra Jara no tiene ningún derecho a tirar por la borda y ser tan elocuentemente despectiva Peyorativa incluso. y peyorativa respecto a un trabajo profesional de una persona que está al servicio de tener más claro todo este tema laboral aquí en Chile. ¿Qué fue lo que dijo Bravo? Dijo que la tasa de ocupación está al nivel del 2012. O sea, retrocedimos 14 años en la tasa de ocupación. ¿Qué es la tasa de ocupación? La gente que está trabajando dividida en toda la gente que puede trabajar. Toda la gente que puede trabajar. Prepandemia, hoy en día estamos en 56,9, prepandemia era 58,2. El desempleo, 8,4. ¿Dónde está? ¿En qué nivel estábamos? ¿En qué año estábamos en ese nivel? 2010. Y la tasa de participación, un 61,9. ¿Qué es la tasa de participación? La suma de la gente que está trabajando más la gente que está buscando, eso es muy importante, la gente que está buscando empleo dividido en la fuerza laboral, en todas las personas que pueden trabajar en este país. Y eso está en 61,9, estamos al mismo nivel de 2016. Si a eso le sumamos la tremenda informalidad que tenemos en este país, efectivamente y a todas luces estamos con una emergencia laboral. ¿Qué fue además lo que dijo Bravo? Dijo, porque efectivamente se han recuperado alrededor de 550.000 empleos desde que asumió Gabriel Boric ahora. Cifra que no es menor. Pero la palabra recuperado es muy importante, auditores, porque no es creación de nuevos empleos, esos empleos ya existían. Esta es parte de la recuperación de todo el empleo que se perdió durante la pandemia. Y que de esto todavía estamos bajo. Y de hecho somos uno de los pocos países que estamos bajo el nivel prepandemia. Y estamos en un monto no menor. Estamos en más de 200.000 empleos bajo lo que teníamos justo antes de la pandemia. O si nos ponemos un poquito más estrictos, porque los problemas empezaron con todo el estallido de octubre de 2019, que fue justo antes que comenzara la pandemia, entonces mucho peor. Y el otro problema es el tema de lo que les decía recién de la informalidad. El gobierno, el INE, establece que la informalidad en este país es de un 28,2%. Tremendo. El informe que entrega Daniel Bravo lo establece en un 38,7%, acercándose al 40%, o sea, casi 4 de cada 10 trabajadores en este país trabaja en forma informal. ¿Eso es grave? Es gravísimo. Estamos hablando que 4 de cada 10 trabajadores no ahorra para su pensión, para su jubilación, no paga, no tiene un seguro de salud, sino que simplemente el servicio gratuito de FONASA, y eso significa listas de espera, 2,5 millones de personas en listas de espera, 54.000 personas desaparecidas en la lista de espera en el hospital de Talca, así que delicado. No tienen seguros de cesantía, no tienen ningún tipo de seguro de seguridad social. Y eso es muy, muy delicado y esa cifra está creciendo. Así que un humilde consejo, señora ministra, por favor, deje trabajar a los que saben. Bueno, así será, pues, don Ignacio, pero estamos pasados de la hora. Y de la sala de controles me están diciendo, ya, pues córtenla. Sí. No, lo último que decir respecto a los mercados, Manuel, 2 segundos, 5 segundos. Respecto a los mercados esta semana, la verdad de las cosas es que
fue una semana bastante pareja, bastante tranquila, lo que más nos interesa, dólar, cobre, más o menos es lo mismo que estaba el viernes pasado. Así que en ese sentido no hay mucho que destacar. Estados Unidos estuvo flaqueando un poquitito esta semana por el problema con las tecnológicas, particularmente Nvidia, pero eso ya es más largo de explicar, así que a ver si lo preparamos para el próximo programa. Vamos a hacer todo lo posible, don Ignacio, como lo sugeriste hace algunas semanas atrás. Para el próximo programa queremos tener acá en los estudios invitado un emprendedor maulino que le haya ido bien. ¿No es cierto? Sí, claro. Vamos a ver si lo podemos tener. Pero que le haya ido bien, pero que haya llorado. Que haya llorado. Si los emprendedores tenemos que llorar. Tenemos que siempre haber pasado por las malas. Claro. De esas malas se aprende mucho, Claro, mucho. por supuesto. Así es que tenemos que terminar el programa con don Ignacio. Despídase. Bueno, una lástima terminar el programa, pero bueno, ya estamos viernes en la tarde, próximo al fin de semana. Así que, queridos auditores, un gusto haber estado acá en la Radio Pentagrama, con Carlos y con ustedes, analizando las noticias de la semana, y que tengan un tremendo fin de semana, que descansen. Y a prepararse para el mes de la patria, que No. empieza la próxima semana, así que No me diga nada, don Carlos. cuide su hígado. No me señor. diga nada, don Carlos. Cuide su hígado. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra audiencia, que estén todos muy bien, buen fin de semana, y ojalá que el 18 nos ayude a pasarlo bien y a ser felices y a celebrar en la debida forma. Chao, hasta luego. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui, tiqui.